sobre la diferencia del entrenamiento de fuerza en casa y el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. El entrenamiento de fuerza mantiene saludables los músculos, ligamentos, tendones, articulaciones y huesos. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de FitFitnessEC.com y el día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia del entrenamiento de fuerza en casa y el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Como ustedes saben, el entrenamiento de fuerza lo que hace es mantener saludables a los músculos. Y los músculos tienen una única función, que es mover los huesos, mover nuestro cuerpo, permitirnos desplazarnos. Eso es lo que hacen los músculos. Somos nosotros como especie humana los que hemos hecho que los músculos sean atractivos o que deban ser de una cierta forma estética para ser aceptados por la sociedad. Pero en realidad eso no es cierto, o ese no debería ser el caso del uso de los músculos o para qué los entrenamos. Entendiendo esto, vamos a hablar hoy de cuál es la diferencia entre el entrenamiento de fuerza en los dos ámbitos. Me parece una buena oportunidad para hablar de este tema, porque como saben, los gimnasios han pasado cerrados durante muchísimo tiempo. En nuestro caso fueron 4 meses sin poder hacer ejercicios de fuerza en el gimnasio. Nosotros hacíamos ejercicios de fuerza en la casa con diferentes formas. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hacía es, tengo una mochila y unas cuantas libras de peso suelto, y lo que hacía era cargar la maleta poco a poco y hacía entrenamientos de fuerza. Quiero recalcar una cosa: cuando digo entrenamiento de fuerza me refiero al estímulo con peso extra, que puede ser, como les digo, con la mochila, con cosas en los tobillos, en las muñecas, con mancuernitas, o también puedes usar bandas de resistencia que también generan el efecto de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque en casa tú puedes trabajar muchas cosas de entrenamiento funcional, cardio, HIIT, un montón de cosas distintas que se pueden hacer en tu casa. Hoy nos vamos a enfocar solo en el entrenamiento de fuerza, en el estímulo para romper fibras musculares, versus, obviamente, como les digo, el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Como sabes, en el gimnasio también puedes hacer cardio, puedes hacer clases de aeróbicos, baile, etc. Entonces nos vamos a enfocar en esa única variable. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las diferencias. Como les comentaba antes en el principio del video, nosotros entrenamos así en casa durante 4 meses. Nuestra rutina estaba dividida en 3 días de entrenamiento de fuerza en casa, con flexiones de brazos, squats, con tríceps, con todo tipo de entrenamiento que nos permita estimular nuestra masa muscular. Y 3 días hacíamos Fit 24/7, que es nuestro sistema de entrenamiento que tiene entrenamiento funcional, básicamente, que te da diferentes tipos de trabajo con diferente intensidad. Entonces vamos a hablar de los 3 días de fuerza que hacíamos nosotros. ¿Cuál fue el problema principal que yo encontré con el entrenamiento de fuerza en la casa? Es que llega un momento en que se vuelve muy complicado mantener la intensidad que necesitas para mantener tus resultados. En mi caso, yo perdí 2,5 kilos durante esos 4 meses, que en mi opinión pueden ser de masa muscular, porque la definición estuvo bastante parecida a lo que tenía antes. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil empatar el estímulo en casa versus el que hacías en el gimnasio. Por lo menos en mi caso fue así. Ahora, quiero aclarar una cosa: no significa que el entrenamiento de fuerza en casa no sirva. Esto es muy importante aclararlo, porque es un error muy común que cometen las personas. El entrenamiento de fuerza mantiene saludables los músculos, ligamentos, tendones, articulaciones y huesos, que eso es lo que tenemos que buscar. Y eso sí se puede lograr en casa, si tú preparas o planificas una buena rutina de entrenamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Para personas que buscan cierto objetivo, a veces el peso en casa o el entrenamiento de fuerza en casa no es suficiente para llegar a ese estímulo. A eso atribuyo yo el hecho de que no pude mantener mi peso ni mi densidad muscular. Pero aquí quiero recalcar una cosa importante: el entrenamiento de fuerza en casa te permite también recuperarte de lesiones, porque como no manejas tanto peso, sino manejas mayor intensidad, descansos más cortos, repeticiones más largas, tu cuerpo puede repararse. A mí me pasó, yo tenía un par de molestias en el cuerpo por el entrenamiento de pesas que hago yo, que entreno bastante pesado para mantener la fuerza y la densidad muscular. Entonces en casa yo tuve la oportunidad en estos 4 meses de recuperarme de estas molestias que tenía. Sí es cierto que el entrenamiento de fuerza te ayuda a que tus músculos estén sanos. Había menos dolor, menos inflamación, menos fatiga muscular. Pero obviamente el sacrificio, que es el otro lado de la moneda, que tuve fueron estos 2,5 kilos, que en mi opinión fueron de masa muscular. Ahora hablemos del entrenamiento de fuerza en el gimnasio. La principal ventaja que tienes tú con el entrenamiento de fuerza en el gimnasio es que tienes la oportunidad de siempre ir mejorando
tu fuerza y siempre ir dosificando esta intensidad que buscas, porque el entrenamiento de fuerza en el gimnasio te da la oportunidad a ti de cargar, aunque sea muy poquito peso, con los discos o diferentes máquinas que puedes utilizar, si son de placas, independientemente de cómo sean, tú puedes ir cargando algo más de peso siempre y por ende, si tu alimentación es adecuada, ir creciendo muscularmente. Entonces, llegar a la intensidad necesaria para desarrollar más masa muscular, en mi opinión, es mucho más sencillo de lograr en el gimnasio que en casa. Aquí lo importante que tendrías que analizar es: necesitas entender y sobre todo aceptar cuál es tu objetivo final, porque en mi caso, como les decía, yo como perdí algo de peso, regresamos al gimnasio, estamos entrando en el gimnasio porque mi meta es recuperar ese peso que perdí y esa densidad. Pero si soy muy honesto con ustedes, creo que tiene que ver más con la parte estética que con la parte funcional, porque como les decía, yo me recuperé muy rápidamente en estos 4 meses que estuve en casa entrenando, las lesiones o las molestias que tenía yo de mi entrenamiento en el gimnasio por el peso que yo manejaba. Entonces, básicamente, si es que la pregunta es: ¿se puede o no entrenar entrenamiento de fuerza y estar bien y estar en buena condición en casa? Yo pienso que sí. Yo pienso que simplemente es una cuestión de qué tan bien diseñada sea tu rutina, qué disponibilidad de implementación tengas tú en casa. Por supuesto, recuerda que si tienes un mini gimnasio en casa en el que tengas diferentes máquinas, obviamente no es lo mismo a que si solo tienes un set de bandas o un par de discos, como es mi caso. Entonces, a la larga depende mucho de cómo estés adecuado o cómo sea tu forma de entrenar en casa. Pero en conclusión, si yo tendría que darle un número específico, yo diría que para mantenerse sano, de 1 a 10, entrenar en casa, puedes hacerlo en un 9 sin ningún problema. Pero si deseas ganar más masa muscular, se complica un poco y dependerá mucho de tu implementación. Yo le pondría un 5 sobre 10. Pero en el gimnasio, obviamente, puedes llegar a niveles de adaptación mucho mayores porque tienes implementos para lograrlo. Básicamente, la conclusión de este video es que lo importante es que mantengas tus músculos sanos, sea en casa o sea en el gimnasio. Tu objetivo final. De las dos maneras lo puedes lograr. Puedes verte sano, puedes verte bien, puedes tener buena forma. No significa que si no puedes ir al gimnasio sea la justificación para no hacer actividad física, para no entrenar, para no mantener esos músculos fuertes. Porque recuerden que el entrenamiento de fuerza permite evitar la osteoporosis. Da la orden a los huesos de mantener el calcio, de preservarlo. Y así, obviamente, mantienes la salud ósea de tu cuerpo. Si crees que este video le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Si te gustó, ponle like. Si todavía no te suscribes al canal, por favor, suscríbete. Aquí vas a encontrar un montón de videos sobre estilo de vida saludable, sobre cómo crear una estrategia que puedas mantener en el largo plazo, que te mantenga saludable, tanto física como mentalmente, y aún así puedas alcanzar tus objetivos. Te voy a poner por aquí las redes sociales, también para que veas lo que hacemos día a día, cómo comemos, cómo entrenamos, cómo Tati crea los planes 100% personalizados para nuestros clientes y saber que puedes comer delicioso todos los días. Somos Fit Fitness. Nos vemos la próxima.